Damos gracias, hermanos, por la bendición de poder continuar con esta serie de mensajes. Quiero invitarles a leer un versículo que está en el primer libro de Juan, la primera carta, en el verso 18 del capítulo 2, primera de Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Este pasaje profético de la Biblia nos dice que en este último tiempo aparecerá alguien llamado el anticristo, que a su vez ha estado representado a lo largo de la historia por distintos tipos o figuras que lo han antecedido, también llamados anticristo, pero al final vendrá el último. ¿Quién es este anticristo? Esta es una de las señales proféticas antes del regreso de Jesús. Padre, gracias por tu poderosa palabra. Ella es viva y eficaz. A través de ella, Señor, hablas a nuestras vidas, nos relatas el pasado, nos hablas del presente y nos adviertes del futuro. Ayúdanos ahora, Señor, a exponer las verdades que tienes para tu pueblo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hay más de 100 pasajes de las Escrituras que describen al anticristo. Sin embargo, la palabra anticristo solo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. En algunos versículos, en 4 versículos del Nuevo Testamento. Y todos escritos por el apóstol Juan. El primero que leímos, primera de Juan 2:18, también el 19, y también en primera de Juan 4, capítulo 3, primera de Juan 4:3, que dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Habíamos mencionado primera de Juan 2:18, pero también en ese mismo capítulo, en el verso 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y en el mismo libro de Juan, en la segunda carta de Juan, en el verso 7, porque Juan segunda carta solo tiene un capítulo, dice de esta manera: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Pero recuerden, han existido anticristos, está el espíritu del anticristo en el mundo, pero eso no excluye que al final se levantará un último anticristo. El último dictador mundial, que encontrará un mundo o una sociedad humana bien dispuesta a darle la bienvenida. Habiendo destruido las identidades nacionales de cada país, habiendo promovido un mundo bajo un nuevo orden mundial, encontrará el terreno fértil para llevar adelante su perversa obra. Como sugiere la palabra anticristo, es alguien que está en contra de Cristo. El prefijo anti puede significar en lugar de y de, en lugar de. Y ambos significados se aplican a ese último líder mundial venidero. Alguien que se opondrá a Cristo y al mismo tiempo se hará pasar por él. Este personaje estará a la altura de su terrible nombre. Será un superhombre o el superhombre de Satanás. Perseguirá, torturará y matará al pueblo de Dios. Él llegará a hacer que Hitler, Stalin o Mao parezcan débiles a su lado.
quiero invitarles a reflexionar en algunos aspectos que nos enseña la Biblia de este último personaje del escenario mundial. En primer lugar, sus nombres. Algunas personas piensan que será Satanás encarnado. Sabemos por la Biblia de una manera cierta que Satanás le dará su poder, también le dará su trono, le dará su autoridad. Cuando exploramos la Biblia, en ella encontramos varios alias que se le dan a este personaje. Por ejemplo, en Daniel, en el capítulo 8, verso 23, se le llama un rey altivo de rostro. También en ese mismo capítulo y versículo, Daniel 8, 23, se le llama entendido en enigmas. En Daniel capítulo 9, verso 26, se le llama el príncipe que ha de venir. En Daniel capítulo 11, verso 21, se le llama un hombre despreciable. En Zacarías, en el capítulo 11, en los versos 16 y 17, se le nombra el pastor inútil. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 3, se le llama hijo de perdición. En la misma segunda carta a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 2, verso 8, se le nombra como el inicuo. En el pasaje que tuvimos de lectura devocional de Apocalipsis capítulo 13, en el verso 1, se le menciona como una bestia. Ahora, esa es una expresión simbólica, porque no será literalmente una bestia, sino una persona que estará investida por el poder del diablo, pero será un hombre. El anticristo se presenta y se describe en la Biblia con gran detalle. Aunque solamente aparece 4 veces la palabra anticristo, que ya vimos, a este personaje se describe en muchos pasajes de la Biblia. Sin embargo, no se identifica quién será. O sea, no se da el nombre de esta persona. En otras palabras, es en vano intentar ponerle un nombre. Y sabemos que a lo largo de la historia han habido muchos que han asociado al anticristo con distintos personajes del área o el escenario público, específicamente en el mundo de la política. Algunos llegaron a decir que Mijaíl Gorbachov era el anticristo y allí tenía el lunar en la frente. Otros llamaron al anticristo al presidente Obama. Otros llamaron a Trump. La realidad es que a lo largo de la historia se le sigue poniendo un nombre y un rostro, pero la Biblia no lo dice. No hay una identificación específica y esto ha llevado a la gente a especular quién podría ser. Bueno, los cristianos no tenemos que preocuparnos por eso. No estaremos aquí si realmente somos hijos de Dios. Pero no obstante, esto es algo que atrae a las personas y los arrastra a la especulación. Si buscas en Google quién es el anticristo, obtendrás alrededor de 15 millones de correspondencia. 15 millones. De hecho, algunos sitios web publican artículos largos y detallados, lo que demuestra esa fascinación extrema generada por este tema sensacional. Pero como ustedes recuerdan y acabamos de mencionar, hay muchos nombres que se le dan y esto indudablemente nos lleva a la conclusión de que será una persona. Aun cuando su espíritu está en el mundo hoy, el espíritu de rebeldía, el anticristo no deja de ser una persona que vendrá en los tiempos del fin. ¿Cómo será su personalidad? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Aunque no nos dice quién será, sí nos dice cómo será. En primer lugar, será un líder carismático.
El profeta Daniel lo describe de una manera gráfica. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, versos 7 y 8, vamos a leer, yo voy a leer los pasajes rápidamente, pero en la grabación quedan para que usted después los examine uno por uno. Daniel capítulo 7, verso 7 y verso 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Luego, dice el 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Luego en el verso 25 del mismo capítulo 7 de Daniel, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Todos estos pasajes de Daniel muestran una de las características del próximo gobernante del mundo. Una personalidad sumamente carismática, realzada por la capacidad de oratoria que tendrá. Utilizará esta para influir en las masas fascinadas por su poder y sus promesas. Créanme que el mundo de hoy cada día se acerca más a ese escenario, sobre todo cuando estamos en un mundo donde las naciones son más ingobernables, donde las crisis cada día son mayores, donde la gente vive en una constante inconformidad y piensan que si viene alguien con mano fuerte, puede darles lo que ellos anhelan. A veces escuchamos a ciertos políticos que se desbocan con sus lenguas, hablando todo tipo de disparate y tonterías, envueltas en el desagradable paquete de la demagogia. Y es increíble cómo la gente se fascina con estos personajes. Imagínense a alguien que, además de tener poder, sea alguien inteligente, carismático y dotado del poder sobrenatural de Satanás. Si a veces a estos personajillos de hoy, que uno se pregunta cómo es posible que estén gobernando un país, la gente los escucha, los aplaude. La realidad es que las masas, las multitudes, son muy fáciles de manipular. Más aún cuando venga la persona correcta para este tipo de manipulación. Será famoso por su elocuencia. Atrapará la atención de la gente y la admiración del mundo. Será un magnífico orador. No solo hablará de una manera presuntuosa, sino que en un punto de su gobierno se levantará hablando palabras contra el Altísimo. En Apocalipsis capítulo 13, verso 5 dice que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Daniel continúa su descripción del anticristo y nos dice que parecerá más grande que sus compañeros. Daniel 7:20. Y en términos de su apariencia externa, este hombre será una persona sorprendentemente atractiva. La combinación de una personalidad cautivadora, una excelente oratoria, una muy buena apariencia física, lo hará prácticamente irresistible a las masas de aquellos días.
Repito, será un líder carismático. Será además un líder astuto. En el famoso sueño recogido en el capítulo 7 de su libro, Daniel vio la imagen de este líder y lo describe de esta manera. En el capítulo 7 de Daniel, en el verso 8, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Si leemos atentamente este versículo, podemos entender el significado profético de los cuernos. Los cuernos representan poder y autoridad. Podemos deducir que este líder mundial venidero va a vencer a otros 3 reyes o 3 gobernantes al arrancarlos de raíz. Este hombre eliminará lo viejo para dar espacio a lo nuevo. ¿Qué es lo viejo hoy? El nacionalismo, el patriotismo, los valores culturales, morales y espirituales que han sido enseñados dentro de una nación. Este personaje va a eliminar todo eso. Así que no es casualidad que hoy se hable tanto de un mundo unido, de un nuevo orden mundial. No es casualidad que la nación más poderosa del mundo hoy ante nuestros ojos se está desplomando paulatinamente. Y no solo en el orden económico, donde no es un secreto para nadie que el nivel de inflación de este país ya sobrepasa el 8%. Y créanme, esas no son las cifras reales. Los políticos de cualquier partido suelen mentir cuando hablan de la inflación. Así que créanme que es más alta. Y suelen pasarse la vida culpando a otros. Cuando un país llega a un nivel de inflación tan escandaloso como es este para los Estados Unidos, que nunca lo ha tenido en tantos años, el único responsable es el gobierno. Porque la inflación se produce con algo que solo puede hacer un gobierno: imprimir billetes, meterle mano a la maquinita. Ahora, esa es la crisis económica. ¿Quién le iba a decir a usted que en unos años atrás, que la leche, el polvo de leche para los niños iba a desaparecer del país? A tal punto que el mismo presidente tenga que estar hablando de este tema. Y si me dicen el orden moral y espiritual, el alejamiento cada vez más de la gente de Dios, la corrupción política. La gente quiere un gobernante fuerte, una ideología que satisfaga sus caprichos. La gente quiere recibir y recibir de gratis. Este personaje vendrá, dice Daniel capítulo 11, verso 21, sin aviso, y tomará el reino con halagos. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que va a emplear la demagogia de una manera tremenda. Eso es algo que vemos hoy en los políticos. Yo no sé cómo la gente le cree a los políticos. El político te va a decir lo que tú quieres escuchar para ganar tu voto. E inmediatamente después que tenga el poder, se va a olvidar de lo que te prometió. Pero hay gente que sueña y se engaña. Por eso la Biblia dice: es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. No pongas tus esperanzas en los hombres. Al final toma una decisión cuando vayas a votar basado en tu fe y tus valores, pero no te enamores de un político. No pongas tu esperanza en un sistema político. El anticristo será un genio político, un diplomático magistral y un líder inteligente. Hermano, Satanás lleva mucho tiempo en este mundo. Y ha estado estudiando la naturaleza humana por mucho tiempo.
El diablo sabe muy bien cómo deslumbrar a los hombres con la atracción que ejerce el poder. Por eso los padres de esta nación, cuando la fundaron y cuando se aprobó aquella primera constitución, muchos de ellos estaban bajo la influencia de los puritanos. Y como tal creían en la depravación total del hombre. Sabían que el hombre es un ser pecador, inclinado al mal. ¿Qué quiere decir eso? Que un hombre con mucho poder se puede volver extremadamente peligroso. Por eso cuando crearon la Constitución, uno de los aspectos de la Constitución americana es el gran énfasis que tiene en la separación de poderes. El anticristo va a disolver todo esto. ¿Por qué? Porque como será un gobierno mundial, escuche bien, las democracias solo pueden sobrevivir a nivel nacional. Y si, por cierto, siempre van a estar bajo peligro. Un gobierno mundial no puede existir con democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya se habla de un gobierno mundial, se está hablando de una dictadura mundial. Él sabe cómo elevar a los hombres a la cumbre de grandeza y de famas mundanas y controlar esa grandeza luego de ser alcanzada para que se pueda emplear contra el pueblo de Dios. Este hombre será sumamente astuto. Será además extremadamente cruel. Daniel capítulo 7, verso 23, dice la palabra y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda tierra devorará, trillará y despedazará. Luego en el verso 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí Daniel nos describe que el anticristo va a devorar al mundo entero, lo pisoteará y romperá en pedazos. Muchos de los que se conviertan en seguidores de Cristo durante la tribulación serán martirizados por su fe. En Daniel capítulo 7, verso 25, donde ya leímos, dice que quebrantará, significa literalmente que va a desgastar. Es la misma palabra que se utiliza para describir el desgaste de las prendas de vestir. El uso de este término aquí indica un lento y doloroso desgaste del pueblo de Dios, una persecución tortuosa y cruel que recuerda los horrores que Nerón infligió en los cristianos antiguos, en la antigua Roma, y peor aún. Durante la tribulación será más fácil para los santos si simplemente se mataran de inmediato, pero en lugar de eso serán desgastados. O sea, sería más fácil si el anticristo los matara de manera inmediata. Pero la política y la estrategia que tendrá es torturarlos, desgastarlos. Este será un personaje increíblemente cruel. Bueno, piense en alguien que haya aparecido en nuestra historia dejando una mancha horrible. Bueno, siempre que decimos esto no podemos evitar pensar en Hitler. Pero no ha sido el único. Al principio mencioné a Stalin, el padre del comunismo soviético, y las barbaridades que hizo en la ex Unión Soviética de una manera terrible. Bueno, este será el colmo, el extremo. Vamos a pensar en su perfil. En primer lugar, este hombre va a pasar desapercibido en la esfera política. ¿Qué quiere decir? Que hasta que no llegue el momento, no se va a levantar en el escenario político. Puede que esté hoy entre nosotros, yo estoy seguro de que está. Y puede que se esté moviendo en el escenario político, pero no como una figura destacada. Porque hasta que ese día llegue, pasará desapercibido. Daniel 7 nos dice que el anticristo se abrirá camino poco a poco.
Comenzará como uno entre muchos líderes políticos de menor importancia. En las imágenes proféticas, él es el cuerno pequeño y dice que crece hasta convertirse en grande. O sea, el tipo no va a llamar la atención mucho al principio. De forma metódica, irá obteniendo más y más poder. Se moverá entre el mundo político y el mundo empresarial. La gente millonaria, que en realidad al final son ellos los que tienen el poder. Juan enfatiza eso cuando escribe que este hombre abominable surgirá de entre la masa de gente común. Si usted busca Apocalipsis, en el capítulo 13, donde tuvimos la lectura devocional, quiero llamar la atención al verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia. O sea, del mar una bestia. En las imágenes bíblicas, el mar simboliza la masa general de la humanidad o específicamente las naciones gentiles. O sea, de estos pasajes podemos notar que al principio este hombre no llamará la atención. No entrará de repente en escena con todo su poder y gloria, sino que se levantará del mar de la humanidad común, emergerá de forma siniestra de entre la gente corriente. En segundo lugar, será de una nación gentil. Apocalipsis 13:1 dice: vi subir del mar una bestia, refiriéndose al mar de personas que vive alrededor del Mediterráneo. De aquí sabemos que será un gentil, o que estará viviendo como un gentil, pero no será solo gentil. Al final explicaré más. Daniel capítulo 8, verso 8 y verso 9, sugiere que este pequeño cuerno sale de los 4 cuernos griegos, señalando que en parte será gentil. Daniel 9:26 se refiere a él como al gobernante de la gente que vendrá, queriendo decir que permanecerá o pertenecerá al linaje real de la raza que destruyó Jerusalén. En la historia este fue el Imperio Romano. En Daniel capítulo 11, versos 36 y 37, dice la palabra: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Dice que no hará caso al Dios de sus padres, y tomado dentro del contexto, esto es una sugerencia de que este hombre será de origen judío, que no estará viviendo como un judío, sino como un gentil. Al igual que Adolfo Hitler y otros que tuvieron temor de revelar su sangre judía, él mantendrá sus ancestros en secreto hasta que llegue el momento. O sea, puede que sea una mezcla de alguien greco-romano judío, un hombre proveniente de diversas razas representando al hombre de la tierra. En otras palabras, este hombre va a personificar a todos los malos de la historia. En tercer lugar, será un blasfemo. Daniel capítulo 7, verso 25, dice la palabra del Señor: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Luego, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 4, la Biblia nos dice lo siguiente:
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y como mismo el apóstol describe, el apóstol Pablo, en Romanos, en el capítulo 1, y cómo nos advierte una y otra vez la historia del antiguo Israel, adorar a la criatura antes que al Creador es algo terrible. Sin embargo, como advirtió Daniel, este hombre desafiará a Dios y exigirá ser adorado en lugar de él. ¿Saben ustedes que esto no es primera vez que va a ocurrir? A lo largo de la historia, sobre todo la historia antigua, muchos emperadores reclamaban, pienso en Nerón, que se les adorara, que el César era Dios, se les adorara como Dios. Bueno, las civilizaciones han continuado y la historia ha seguido, pero las verdaderas intenciones del hombre siguen siendo exactamente las mismas. Por ejemplo, en los países comunistas y otras dictaduras, no se habla directamente de que quieren ser adorados como Dios. Pero ¿qué es sino el culto a la personalidad? ¿Qué es sino esas estatuas que se le levantan a presidentes? Esas imágenes que se ponen en grandes edificios, donde si usted le da la espalda puede buscarse un problema, como en Corea del Norte. La gente tiene que adorar al gobernante de turno, por muy cruel e ineficaz que sea como gobernante, como si fuera Dios. Eso hará el anticristo. Pero providencialmente se verá limitado. Si usted va a Apocalipsis, donde hemos estado analizando en el capítulo 13, allí se nos recuerda una y otra vez que este personaje no escapará al control soberano de Dios. Porque cuando hablamos del anticristo y de la tribulación, no estamos diciendo que será una época donde Dios perderá el control y las fuerzas del mal se harán con el mundo. No, todo lo que esté pasando aún en aquellos días estará permitido por Dios. Miren lo que dice en el verso 5 de Apocalipsis 13. Dice, también se le dio. Luego en el verso 7, y se le permitió. Como en la historia de Job, Satanás y su títere, el anticristo, solo podrán ir a donde Dios le permita. El anticristo no podrá causar una devastación y un caos terrible. Podrá causar una devastación y un caos terrible, pero en última instancia Dios seguirá siendo Dios y el enemigo no podrá ir más allá de los límites de los que Dios le ha establecido. Número 5. Tendrá una presencia intimidante. Los 4 reinos representados en la visión profética de Daniel, donde se comparan con ciertos animales en Daniel capítulo 7, Babilonia como un león, Medo-Persia como un oso, Grecia como un leopardo, Roma como la bestia de los 10 cuernos. En las descripciones de la bestia en Apocalipsis tenemos todas estas características combinadas. Miren lo que dice el verso 2 del capítulo 13 de Apocalipsis. Y vi que la bestia era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Una presencia intimidante. Tendrá una combinación de todas las características amenazadoras de los reinos que le han precedido. No es de extrañar que la gente siga a este hombre. No es de extrañar que la gente se postre ante él y lo adore. Va a pasar. Ha pasado
está pasando y seguirá pasando en el futuro. Repito, en nuestras campañas políticas vemos con rapidez que las personas se sienten cautivadas por el carisma y el poder de alguien. Yo le vuelvo a decir, no se enamore de ningún candidato político. Acuérdese que son hombres, tienen los pies de barro y el corazón perverso. Nunca quite su mirada de Dios. No se engañe por lo que un político le prometa. No corra detrás de beneficios personales. Tome las decisiones en el área política después que las haya filtrado por la palabra de Dios. Vote como cristiano. Apoye solo lo que Dios enseña. Rechace lo que Dios condena. Pero pastor, entonces no me van a dar ayuda económica. Un día Dios le va a hacer responsable por estar usted buscando beneficios sin importarle de dónde venga. El mundo va en esa dirección. La gente se enamora de los políticos y de pronto se da cuenta que cometió un gran error. Los países que han estado sufriendo a lo largo de su historia de corrupción, pobreza, todo tipo de necesidades, corren detrás de otro que les promete que va a resolver esos problemas. Y usted, creyendo que va a realizar su sueño, de pronto despierta en una terrible pesadilla. El mundo no se va a arreglar hasta que el Señor Jesucristo regrese. No habrá paraíso en esta tierra separado de Dios. El hombre no alcanzará paz independientemente de Dios. Ahora, en último lugar, quiero que veamos cuál será el programa de este personaje. Una de las primeras acciones que hará será acercarse a Israel. Va a usar su historial judío, su trasfondo judío, como un medio de ganarse la simpatía del pueblo judío. En segundo lugar, le va a prometer a los judíos y va a implementarlo lo que los judíos han estado añorando a lo largo de su historia. ¿Qué? Paz. Algo que Israel nunca ha conocido. El Medio Oriente es un polvorín. Los conflictos están una y otra vez. Imagínense por un momento que aparezca alguien que sea capaz de lograr esa anhelada paz. Él lo hará y la mantendrá durante los primeros 3 años y medio de su gobierno. Sin embargo, a la mitad va a abandonar todas sus pretensiones de paz y va a ejercer el poder de una manera aplastante. Lo primero que hará es romper ese pacto con los judíos. En Daniel capítulo 9, en el verso 27, la palabra de Dios nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya el templo estará reconstruido. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dice que ven con las muchedumbres de las abominaciones. Bueno, luego el anticristo someterá a los judíos a una terrible persecución, porque cuando él declare: ahora se acabó Dios, la religión, ahora Dios soy yo, en el mismo templo lo hará. Lo dice Tesalonicense.
los judíos se negarán y desatará contra ellos una persecución. Siguiendo su rastro en el libro de Apocalipsis, inmediatamente después, este líder mundial va a ser asesinado. Pero para asombro de todo el mundo, se volverá a levantar por el poder del diablo en una grotesca parodia de la resurrección. Quiero que vean allí lo que dice Apocalipsis, capítulo 13, una parodia de la resurrección de Cristo. Apocalipsis 13, 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Cuando este hombre vuelva a levantarse después de su muerte y su resurrección satánica, el anticristo va a asesinar a los líderes de 3 países, y entonces ya todas las demás naciones le van a ceder el poder y se posesionará para ser adorado por el mundo entero. Ahora, este hombre no va a estar solo. El próximo domingo vamos a hablar de la segunda figura, la segunda bestia que le va a acompañar. La Biblia lo llama el falso profeta. La Biblia lo llama el hombre con apariencia de cordero, pero que hablará como un dragón. Esta segunda bestia será un líder religioso que estará usando la religión para lograr los fines políticos del anticristo. La estará usando al comienzo mismo de la tribulación. Pero a la mitad ese líder volverá a todas las personas hacia la adoración del anticristo. De hecho, a través de este hombre llamado el falso profeta, que será un líder religioso, que estará a la cabeza de una religión que será una amalgama de todas las religiones falsas y herejes que han existido a lo largo de la historia. Él estará a la cabeza de este grupo, usando la religión para someter al mundo y promoviendo el control total del anticristo. Fíjense que usándolo a él, se le va a colocar a las personas una marca sin la cual no podrán comprar ni vender. Ya eso es algo que también la gente ha especulado a lo largo de la historia. Pero esa marca no es más que una manifestación final del control total que los dictadores quieren ejercer sobre la gente. Pero en los 7 años de tribulación esta marca tendrá implicaciones espirituales más allá de lo que será físicamente. Algunos hablan que si será un chip debajo de la piel o un tatuaje. La Biblia dice que será una marca en la mano derecha y en la frente. Ahora, hoy existe la tecnología para controlar a la gente totalmente. Usted a veces se cree que lo que está haciendo con su celular, nadie lo sabe. Que lo que está haciendo con su computadora, nadie lo sabe. Ya yo les he contado cosas que me han pasado. Y usted podrá decir, es que el pastor está paranoico. No, de estar hablando sobre un tema y de pronto meterme en Facebook y ver que me sale una imagen. Por ejemplo, estoy pensando en comprar algo. Solo lo he hablado, no lo he buscado. Y de pronto me sale la imagen, la propaganda. ¿Cómo esa gente sabe eso? No son adivinos. Hermano, hace unos años atrás eso era todavía algo imposible. Pero con la tecnología que tenemos hoy, es totalmente posible. ¿Qué es el número de seguro social? Un número por el que pueden saber muchas cosas de usted.
Imagínese ahora toda la información que usted ha metido en las redes sociales y en internet, algunas sin la más mínima idea que mañana eso se volverá una espada de dos filos contra usted. Ay, pastor, pero usted no sabe de Facebook. Sí sé de Facebook. Lo uso, claro, lo uso, y lo uso para evangelizar y promover el evangelio. Pero no, nunca me he engañado, hermanos. Eso de que Facebook es gratis. Toda esa información que usted pone ahí le sirve a ellos. Quizás hasta ahora le está sirviendo con fines comerciales, no sé. Pero un día eso servirá para tener control sobre usted. De la única manera que no podrán rastrearle, es de la única manera que hoy se le hace prácticamente imposible aún a las agencias de inteligencia encontrarlo. Por ejemplo, cuando alguien comete un delito, la policía lo primero que hace es ver si usa las tarjetas de crédito. Luego rastrean el celular porque las compañías celulares tienen un reglamento de que tienen que rastrear o mantener dónde están esas personas, la ubicación de esos celulares en cierta cantidad de millas. De la única manera que no le podrán encontrar será que usted se olvide de internet, se olvide de celular, se olvide de tarjetas de crédito. Ya está diciendo, yo no puedo vivir sin eso. Bueno, hermano, esa marca que va a promover el falso profeta y pondrá al servicio del anticristo para el control del anticristo, se va a lograr por medio de la tecnología. La tecnología es neutral. Yo sé hacia dónde va. No estoy diciendo no la use. Úsela bien. Úsela para la gloria de Dios. Tenga cuidado que usted lo que tiene en las manos es una bomba de tiempo. Yo compartí ayer con varios hermanos la triste noticia que leí en internet, en una cadena de noticias. Un joven de 17 años, con su celular, a las 10 de la noche se despide de sus padres, se mete en su cuarto con su celular y a ese celular llega un mensaje de texto de un número desconocido. El muchacho comienza a comunicarse con esa persona. La persona le dice que es una mujer. Inmediatamente la conversación va tomando un tono sexual. La mujer le envía una foto de ella desnuda y le dice al joven, mándame una tuya. El muchacho se tira la foto y se la manda para recibir inmediatamente la siguiente respuesta. No soy una mujer, soy un hombre. Y si ahora no me das $5,000, esa foto la voy a exponer públicamente en las redes sociales, se la voy a mandar a tus padres. El pobre muchacho se atormentó. Solo pudo enviar $150 que tenía guardando para su universidad. El tipejo chantajista le dice no es suficiente. Bueno, hermano, todo esto pasó entre las 10 y las 2 de la mañana. ¿Y por qué digo que pasó entre las 10 y las 2 de la mañana? Porque a las 2 de la mañana ya ese muchacho estaba muerto. Se suicidó. Ahora, no todo lo que sucede hoy lo vemos tan dramático, ¿verdad? Pero es sumamente peligroso. Hay personas del gobierno y de otras instituciones que hoy ya nos controlan totalmente. Pueden saber todo acerca de nosotros. Si usted cree que esto es mentira, un día lo va a comprobar. Cuide su vida personal, privada. Esté consciente de que le están siguiendo. La historia del hermano mayor, publicada por aquel gran escritor, eso es una realidad. El hermano mayor que te está vigilando. El anticristo
se va a aprovechar de toda esa tecnología que, por cierto, esto va a velocidades increíbles y no se detiene. Estoy consciente que la imagen que he pintado no es bonita, ¿verdad? Tal vez usted está pensando, yo fui a la iglesia para que el pastor me hablara de Cristo y me está hablando del anticristo. Está en la Biblia y yo tengo que decírselo. Pero puedo decirle algo especial. Los que tenemos a Cristo, los que amamos a Cristo, no tenemos que preocuparnos por esperarlo. Nuestra responsabilidad es advertir a aquellos que no conocen a Cristo. Mientras tanto, nosotros, como dice Tito 2:13, aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No porque Cristo venga por nosotros y porque le esperemos a Él, vamos a meter la cabeza como un avestruz en la arena. No podemos aislarnos del mundo en el cual vivimos. Tenemos que abrir los ojos y los oídos espirituales, llenarnos de la palabra y con esa palabra filtrar todo lo que hoy día llega a nuestra vida. Mientras esperamos, hay que hablarle de Jesús a la gente y advertirle una y otra vez: no espere que esto mejore. No seas ingenuo. Yo todavía hablo con gente y me dice: Estados Unidos se va a levantar, porque esto siempre ha pasado. Qué bueno que eres tan optimista. Yo no creo que el problema sea de Estados Unidos solo, es del mundo. Y créeme, la palabra dice que no va a mejorar. Los hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero hay una esperanza. Y esa esperanza el mundo tiene que conocerla. Cristo murió por ellos. En la cruz pagó por los pecados de la humanidad para que tú y yo podamos reconciliarnos con Dios. Mientras tanto, los cristianos tenemos que evitar que nuestros corazones se agobien innecesariamente. Si creemos en Él, un día nos va a llevar a ese hogar que ha estado preparando para nosotros. Y la Biblia dice que estaremos con Él. Ahora solo hay una manera de estar totalmente seguro de que ese será mi futuro. Y no es abrazando una religión, llámese como se llame. Es volviéndose al Salvador, aquel que dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el mensaje del Evangelio, esa es la esperanza para la humanidad. Entrega tu vida a Jesucristo y esa es la única garantía, la garantía absoluta de que cuando Él venga estarás a salvo para no experimentar todo este mal del que he estado hablando, el mal del anticristo. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que antes se va a producir un audaz rescate aéreo que la Biblia llama el arrebatamiento. Yo creo que el Señor nos sacará de este mundo y nos llevará a su gloriosa presencia. Y no tendrás por qué enfrentar los horrores que Daniel y Juan describen en estas profecías. Pero se lo resumo, la respuesta está en Jesús. En volverte a Jesús. En creer en Jesús. En dejar de jugar a la religión y de perder miserablemente tu tiempo. Un día va a ser demasiado tarde. Hay gente que se desespera y termina en el suicidio o en las drogas o en el alcohol. En medio de tu desesperación, ven a Cristo.
Cae postrado a sus pies y pídele perdón, porque en Cristo hay esperanza. Por muy oscuro que esté el mundo, siempre está la luz de Dios. Esta semana escuchaba al pastor John MacArthur contar de alguien que le llamó por teléfono, y cuando él le escuchó, aquel hombre comenzó a decirle: le doy gracias por el ejemplo que usted me ha dado de lo que es Jesucristo, por sus predicaciones y enseñanzas. ¿Sabe quién soy yo? Le digo: soy un hombre que durante 45 años estuve viviendo en la homosexualidad. Le digo: pastor, el evangelio, Cristo cambió mi vida. No le voy a decir que me ha sido fácil. Todos los días leo la Biblia por 4 horas, le decía. Y todavía tengo que lidiar con toda la basura que durante tantos años metí en mi cabeza. ¿Tengo alguna manera de poder hacerme de sus comentarios?, le dice al pastor. Y el pastor le dijo sí, y le mandó una caja de comentarios. Y él decía: ese hombre es un ejemplo de que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y que no importa lo hundida que esté una vida, si se vuelve a Jesús hay esperanza. Pero lo triste es que la gente no acaba de entender esto. Y siguen mirando en dirección horizontal. Oh, la solución es la política, la solución son las ideologías, la solución es la meditación, el yoga y no sé cuántas estupideces. La respuesta está en Dios, en la palabra. El hombre necesita volverse a Dios. Este país no está bien y no volverá a estar bien. ¿Saben por qué? Porque el país que fue fundado hace tantos años, hoy ya ha cambiado. La gente ha ido de una manera intencional y paulatina siendo apartada del Dios vivo y de la fe. No podemos estar bien. Pero si uno se vuelve a Cristo, sí podrá estar bien. Porque para eso Él murió. Vuélvete al Señor. Pídele perdón ahora por tus pecados. Y aquellos que ya somos cristianos, hermanos, el mundo necesita escuchar el evangelio. Lo necesita desesperadamente todos los días. Hay millones de personas que se van al infierno en distintos rincones de este planeta. Todos los días, una y otra vez, escuchamos noticias aterradoras que si no es por la fe y la confianza en Dios, no vale la pena seguir aquí. Pero la vida vale más y más solo por Él. Que el Señor nos bendiga.